Mete los marcadores blancos, por favor. Yo tengo un aspecto como pintor es pensar, en cierto modo, lo que he hecho. Muchas veces se dice que hay que cuidarse de la teoría, pero yo creo que sí, la teoría es mala antes del hacer, pero luego uno siempre piensa sobre lo que ha hecho. Y eso es como un silogismo. Eso, dado esto, pienso que debo dar este otro paso. Y ese es el acto que a mí, que yo tengo una formación literaria heredada de mi padre. Antes que yo naciera, mi padre ya había publicado 2 antologías de la poesía argentina y era secretario de redacción de una revista muy importante de comienzos del siglo pasado, la revista Nosotros. Y entonces yo además, como una de las actividades que tuve en mi vida cuando dejé de estudiar Derecho fue ser periodista y incluso crítico de arte en un momento, pero también de temas políticos también. Bueno, todo eso me llevó en un momento a escribir un libro que se llamaba Antiestética, que fue el primero que hice en el año 65, en la época que yo hacía las instalaciones, o sea que había extremado mi idea del caos en el quehacer. La antiestética se llamaba antiestética porque era la estética creativa versus la estética establecida. Por eso se llamaba antiestética. Aun cuando uno de los capítulos se llamaba Estética de la Antiestética. El ser humano es una pequeña entidad en el transcurrir verdadero de la vida del universo. Es una pequeña anécdota y que creo que, por ejemplo, el caos es lo único que está realmente vivo. Y nosotros somos una partícula arrastrada en esa aventura de la vida, de la vida total, no de la vida de cada uno, y también de la vida de cada uno, pero en la vida total, antes que nosotros naciéramos. El caos es la vida antes que nosotros naciéramos, es eso, desde siempre. Muchas maneras de pintar, muchos mecanismos. El mío incluso puede tener 2 variantes. El tener una idea y previa a hacerlo, aunque nunca hago bocetos, o que lo más común, yo comienzo. Y a la mitad de la obra, más o menos, me doy cuenta el sentido de lo que estoy haciendo. Y ahí me dejo llevar, ¿no? Hasta un momento en que yo mismo leo qué es lo que estoy haciendo. Y ahí me sale el título, que generalmente son vaguedades poéticas, así. Y ahí oriento todo en función de eso. Yo, por ejemplo, todavía no.
todavía lo estoy convocando. En este que está mucho menos desarrollado, ya sé más bien para dónde va. Estoy queriendo descifrarlo. Es decir, ¿qué es descifrarlo? Es darle un sentido. Por ahora estoy dejándome llevar por el sentido nada más plástico, que es como... es decir, yo no creo en la tan famosa automatismo mítico del surrealismo. Yo creo que sí, que hay momentos que puede ser. En poesía es más posible eso. Yo creo que en pintura hay el comienzo puede ser automático, pero luego es como un silogismo. Dado esto y esto, deduzco que tengo que hacer este nuevo paso. Entonces, ya ahí es como un silogismo. Y también pasa que a veces alguna idea se te presenta a un horario complicado. Entonces uno se puede despertar a las 3 de la mañana o estar acostado a las 3 de la mañana y se levanta a escribir. A veces me ha sucedido eso. Uno de los cuadros míos más rupturales y que fue más vilipendiado en su momento y más éxito mítico tuvo después como una obra clave, que es un cuadro que se llama Mambo, que ahora está, que son dos batidores uno encima de otro, uno al revés y otro al derecho. Mambo. Sí, yo me acuerdo que había en una noche que no había dormido, que se me estaba trabajando cómo poder romper algo. Entonces, aquí, un poco como los cuadros anteriores, hago una cabezota que sale del total, pero quería romper con esa, es decir, entonces pongo la idea de que la tela, es decir, yo sentía siempre que algo que me atraía mucho era el detrás de los cuadros, el bastidor, porque el bastidor es en sí mismo una estructura. Entonces muchas veces cuando me decían, pero esta obra no tiene estructura, yo, ¿cómo no va a tener estructura? La daba vuelta y mostraba que tenía estructura. Hay una estructura latente que está oculta y que se revela, y es decir, el derecho y el revés puestos en el mismo plano. Ese yo me acuerdo lo hice en París en el año 62. Me levanté, estaba como un apoyo, me levanté y lo hice. A la mañana, bueno, yo vivía ahí con Nora y Paula, que era muy chiquita en ese momento, pero también con Jorge de la Vega. Y Jorge cuando lo vio me dijo, al final haces algo que vale la pena. Pero siempre él siempre defendió mi pintura, pero sabía que yo estaba buscando algo ruptural y él también, y entonces eso quería decir. Hay un mito, para mí es un mito urbano, eso de que la poesía, el poeta funciona de noche. Mira, hay a veces, a mí generalmente, si es de noche, por ejemplo, yo tengo una cosa escrita sobre Wittgenstein, que a su vez terminó siendo un dibujo, una poesía dibujo, una cosa. Eso me vino de noche, habiendo bebido algo, mientras leía, en ese momento estaba interesado en Wittgenstein, y me salió. Pero era un escrito. Era un escrito, no era una pintura. Y luego lo adapté. Después algunos poetas me dijeron que era una poesía visual, pero porque lo adapté así, después le agregué verticales, en papeles verticales, y en varios lo desarrollé así, y en uno de ellos puse el retrato de Wittgenstein. Y bueno, es una buena obra que tengo ahí. Lo escrito me salió de noche y en medio de... Sí, de noche tengo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un diccionario
de definiciones de cosas, y generalmente me vienen de noche. En estas definiciones que hago, algunas las hago en serio, pero la mayor parte trato de hacerla con sentido del humor, pero también en serio, anotando cosas así muy desprolijamente. I, latina enemiga de una griega. J, baila andaluz. T, se sirve con agua caliente. Bueno, ese tipo de cosas. Autobiografía, escritura basada en el principio. Fui mi futuro y estoy construyendo mi pasado. Pintar es un poco distinto, ¿no? Yo pintar creo que necesito de día. A veces pinto de noche, cuando estoy muy embalado con una cosa que quiero terminarla o cosas así, entonces sí. Pero si no más bien, yo no tengo horarios. Yo me acuerdo en el Colegio Nacional, en esa época no había ninguna conciencia de cómo se tenía que trabajar con los chicos. Nos ponían yesos y cosas. Yo detestaba. A mí me encantaba dibujar, pero la materia de dibujo la detestaba. Y me aburría con el asunto del yeso y todo eso. Bueno. Ahora en cambio, trabajan muy bien algunas, desde maestras jardineras o profesores de arte para chicos y adolescentes. Están trabajando muy, muy bien. Y al principio es suscitar el trabajo. Y por eso yo digo que los profesores de pintura ya para grandes tendrían que aprender de los que trabajan con chicos. Porque para un adulto también es lo mismo. Lo mejor es que suscitar. Cuando te suscitan ya empezás a tener conciencia de por qué haces las cosas. Porque si no, resulta algo que los profesores te enseñan algo, te contagian algo también de métodos, y después tenés que luchar contra lo que te enseñaron. Ayer me dijeron una frase, un chiste que me pareció buenísimo. Más perdido, te contás así, más perdido que Adán el día de la madre. Uno termina así, perdido, ¿no? La actividad artística es como un espejo, pero no el espejo que te revela cómo sos hacia afuera, sino como sos hacia adentro. Y eso empezás, es de la relación tuya con el mundo. Y eso es terapia. Yo no creo mucho que el arte sea expresión. Como siempre dice la gente, no, es expresión. Sí, en alguna medida sí. Mira, me gusta mucho el axioma poético de Rimbaud, yo es otro. Y que continúa, si el cobre se despierta Clarín no es por su culpa. O sea que de repente, ¡bum!, así. Puede ser que el arte es expresión, pero no de expresión del tipo que ya conoces, sino del otro que está dentro tuyo que lo estás conociendo. Creo que mi historia como pintor, mi historia como persona que va descubriendo su contexto, van muy parejas. Para mí,
el mundo siempre se me presentó con los datos dispersos. Poco a poco fui descubriendo la relación de ese mundo con el de poder hacer imágenes. Creo que todo comenzó en el hall del departamento de la casa que tenían mis padres, que tenía unos mármoles, y me encantaba jugar a descubrir figuras en esos mármoles. Luego me di cuenta, años más tarde, que tirando y produciendo manchas, me colocaba frente a la misma situación de ir rescatando imágenes de un mundo latente. Ese mundo latente es como el caos primigenio. Luego me di cuenta también que de los datos diversos, dispersos, que la gente pretende reunir en la categoría orden, en realidad se escapan de un supuesto muy simple y tienen muchas más posibilidades que lo que la gente al poner el término orden puede abarcar. Y entonces, por la forma de pintar, de ir pintando, y otra parte, por lo que yo veía en el contexto en torno mío, el contexto político que me tocó vivir desde chico. Había que lo común para mí era entenderme con el caos. Este cuadro, que pertenece al Museo de Bellas Artes y con el cual gané el premio Di Tella, se llama Introducción a la Esperanza. Lo hice en el 63. Ya aquí hay el planteamiento de un poco la continuación de lo que yo hablaba en un momento. Después de la serie federal empecé a hablar, hay tensiones, oposiciones, y hablaba de visión quebrada, de ruptura, y por eso los carteles por encima de esta obra. Esta obra tiene como, si se quiere, mensajes respecto, está latente hablar del peronismo acá. Y hay las dos versiones, ¿no? La de una multitud que quiere imponer su voluntad y dice, pero no nos dejan. Y por otro lado, un recuerdo de Perón que era él con el pueblo con él. Ahora, esa tensión de limitación de más. Ahora, esta obra, lo más ridículo que parece es este cartel, y es lo más realista que hay. Cristo habla en el Luna Park. Porque yo en el año 60, época en la que era periodista, vi que ese cartel dice Cristo habla en el Luna Park, y yo pedí al diario, en ese momento trabajaba en el diario La Prensa, y pedí hacer la nota. Y bueno, no voy a contar la historia porque es muy graciosa y muy divertida, pero lo único que puedo decir es que estaba organizado por la Asociación Hermanos Basilio. Los Hermanos Basilio siguen existiendo. Es una asociación espiritista y se suponía, es decir, Cristo hablaba como espíritu a través de una persona. Iban a convocar. Ah, bueno, te cuento el acto. El acto era magnífico, lleno de gente en el Luna Park. Abajo, las personas del coro, escritas con delantal blanco como maestras. En el escenario, también con delantal blanco, los que iban a recibir los espíritus para hablar. Detrás de estas personas estaban los retratos de dos familias.
La familia Portal, que Eugenio Portal, escribano de, creo que era de La Plata, por ahí me equivoco, fue a una medium que se llamaba Blanca Lambert, creo, y ella le hizo aparecer el espíritu de su padre, Basilio, y Basilio fue el fundador post-mortem de la institución. Entonces estaba el retrato de ellos tres, más los retratos de otra familia: Jesús de Nazaret, María de Betselem y José de Galimatea. Así estaban anunciados. Entonces, Cristo tuvo la picardía de zambullirse en el cuerpo de una mujer. Entonces, cuando hablaba, se le movían los senos, así. Había los otros espíritus que participaban, eran notables. Gandhi, Sócrates, Juana de Arco, bueno, y por ahí decían, el doctor Luis Agote, descubridor del plasma sanguíneo. Bueno, entonces, al lado de la persona de uno de los organizadores, y me dice, ahora viene Juana de Arco. ¿Cómo sabe que viene Juana de Arco? Y porque el hermano Jesús de Nazaret nos dio el programa. Entonces, y Jesús hablaba de si había seres humanos o no en otros lugares, en otros planetas y demás. Y la verdad os digo que estaba totalmente en ayunas. En un momento estaba hablando uno de la familia Portal, pero como las comunicaciones de la Tierra interrumpen las comunicaciones con el más allá, en el momento, como la transmitían por radio, de repente le sacan el micrófono a uno de ellos y se terminó el acto, porque se terminaba el programa. Y entonces el coro comenzó a cantar, se levantó, bueno, terminó el acto. Y yo me encuentro con una vecina que era Basilio, y me dice, ay, qué lástima que no habló Sócrates, habla de lindo Sócrates. Yo nací en 1933, año que Hitler sube al poder, en nombre de un nuevo orden. Vi luego las barbaridades de ese nuevo orden, consciente desde muy chico de esto. Me acuerdo a los 6 años, el comienzo de la guerra. Me acuerdo un poco más antes todavía, la vivencia en mi casa que hablaban de la Guerra Civil Española. Tengo como los recuerdos más profundos de mi infancia, a mi madre llorando mientras escuchaba un aparato de esos enormes que eran las radios de esa época, mientras comunicaban que los alemanes habían entrado a París. Después vino, bueno, todo el proceso de la guerra, y yo era muy chico, pero como se vivía intensamente eso en mi casa, intensamente lo vivía yo también. Recuerdo ver desde la ventana de mi casa el 17 de octubre. Yo tenía en ese momento 12 años. Lo recuerdo, lo veíamos pasar por la calle de Santa Fe. Nosotros no estábamos un poco más lejos, pero el departamento podía llegar a poder ver la gente pasando. Y recuerdo a mi padre diciendo, pero estos no son obreros, estos son descamisados,
De tal manera que cuando vino la palabra descamisado, yo pensé que la había inventado mi padre. Era como una frase común en ese momento. Y yo sé que todo eso, el peronismo fue como me significó para mí, como el rompimiento de una Weltanschauung, o sea, de una cosmovisión del mundo liberal, que eran los valores de mi padre, que a él mismo lo conmovía y que yo sentí siempre ahí como un mundo que se quebraba. Entonces, es expresión del otro. Porque si no, hay gente que entiende mal el concepto de expresión, digo, de expresión, de esos que empiezan a pintar como el culo, así. Sí, entonces dicen, no, yo soy expresionista. No, no es expresionista. Está confundiendo el concepto de expresión. Por ejemplo, los árabes, para ellos, una cosa hasta de buena educación es eructar después de comer. Y bueno, es una costumbre. Pero no se trata de la expresión de ese tipo de orden, que es como eructar. Por eso a mí cuando me clasifican como expresionista, yo sé que soy de la familia, pero no me gusta mucho que me etiquetan ahí, ni que hay alguna gente que viene hacia mí porque ellos quieren se sienten expresionistas y quieren entonces me sienten cerca. Y yo lamento, porque creo que hay un equívoco ahí. Desde mi última exposición que hice en este Museo de Bellas Artes, año 95, 2007, 2017, pasan 22 años. 22 años, pasan muchas cosas, algunas que son como ritmo de los acontecimientos naturales y otras que son decisivas. Yo diría que tuve dos anécdotas decisivas. Una en el 2002, que me caí en Francia como un tonto, quise cruzar en el momento indebido, no vi un relieve y se me embromó el brazo de una manera que esto que hago con la mano izquierda ya no lo puedo hacer con la mano derecha. Entonces empecé a trabajar más, no tanto en plano, así vertical, sino trabajando horizontal o de alguna manera que me ayudase a poder manejar la mano derecha. Eso fue muy importante porque me hizo retomar la relación con el dibujo y la pintura, que eso se puede observar mucho en todas mis obras actuales. Y la otra es una obra que hice con ese carácter, no, dos obras que hice con ese carácter,
para la Bienal de Venecia en el 2009. Fabián Levenbrich, como curador del envío argentino a la Bienal de Venecia, me invitó a participar. Y me puso muy contento porque generalmente invitan a la gente joven y yo ya no lo soy. Y nunca había estado en la Bienal de Venecia y me encantó que me invitasen. Y además no me invitaba con obra pasada, ni con obra presente, sino con obra futura. O sea, me habló de unos espacios que él quería llenar muy grandes e importantes. Y lo hice esto y otra obra que en esta exposición no está, que también se enfrentaba a esta y hacía una relación que yo la llamé el conjunto red, que para mí es como el concepto actualizado de mi tema de siempre, caos. El red. Pero esta obra tenía en particular el nombre de estática velocidad, lo que parece un oxímoron, o sea, poner dos conceptos totalmente distintos uno al lado del otro. Pero es que la pintura es estática y lo que me interesaba era hacer una interrelación de movimiento. Esta obra, de lejos, parece abstracta. De cerca, yo creo, nunca me animé a contarlo, por ahí un día aburrido lo haré. Pero yo creo que hay más de 1000 imágenes humanas. En la exposición que hice hace 22 años, en el 95, exponía una instalación que le daba tanto el valor que estaba en la tapa del catálogo, y que fue la primera instalación que hice después de muchos años, después del 65, o sea, del 65 al 95 van 30 años, después de 30 años de no hacer instalación. Ese tipo de obras que eran muy difíciles de trasladar, montar, guardar, en un momento las tengo que deshacer, y por eso de este tipo de instalaciones solamente he podido rescatar en parte, porque otras partes las he tenido que rescatar, esta que se pone aquí. Bueno, esta instalación que se llama el Ser Nacional se expuso en la Galería Bonino en la última exposición que hicimos del grupo. El Ser Nacional era un término que se utilizaba mucho la derecha argentina en esa época, hablaba del ser nacional. Y para mí, el ser nacional, ¿qué era? El ser nacional es el de pelote. Realmente fue algo que a mí siempre me ha interesado para manifestar mi problemática de caos, de cosas que se entrecruzan, de cosas que se interrumpen. A veces el problema es los chicos, por ejemplo, a los adolescentes, tienen un modo de preguntar que es a veces como parecen discutir. Entonces, y eso a los adultos les cae muy pesado. Y bueno, a mí me pasó eso cuando estudiaba con Horacio Butler, que yo quería entender ciertas cosas, pero él me enseñaba con su método y yo terminaba pintando como él.
Mucho peor, pero así pintando, siguiendo las pautas que él me decía. Pero, y me salía algo como que dependía de él. Y yo quería entenderme conmigo mismo. Y entonces le discutía. Y eso un día me dice, yo no tengo más nada que enseñarle. Y no me estaba dando un título, me estaba señalando dónde estaba la puerta. Pero pasó el tiempo, yo sin embargo lo apreciaba, pasó el tiempo. Entre tanto, dejé de estudiar Derecho, que hacía al mismo tiempo, entré en el periodismo. En un momento encontré que en el diario faltaba crítica de arte, y hice crítica de arte, aunque era muy joven, tenía 23 años. Y me ocupé de una exposición de él, así, y lo visitaba de tanto en tanto. Bueno, cuando expongo varios años después, pero yo todavía tenía 26 años. Y lo invito a mi exposición, mi primera exposición, y yo llegué tarde un poco tarde, porque estaba muerto de miedo. Y me lo encuentro a él en la puerta, y me dice, vine antes por si no me gustaba, pero lo estoy esperando, porque haciendo exactamente lo contrario de lo que yo le enseñé, ha hecho una pintura que le ha dado un buen resultado. ¡Wow! Y para mí, yo entré como si fuese el premio Nobel. Y yo recuerdo ese octubre, 5 de octubre de 1959, como tal vez el día más importante de mi vida artística, porque no solamente me pasó eso, sino que después ahí estaban pintores que apenas conocía personalmente. Macho, de quien había hablado sin conocerlo como crítico en un momento, de la Vega, que lo conocía porque había estudiado, era un poco mayor que yo y había estudiado arquitectura con mi hermana, y Greco, que estaba ahí, había venido de Europa poco antes o de Brasil, y estaba como el que estaba animando el movimiento informalista, que había comenzado ese mismo año. Y estaban los tres, y los tres realmente se acercaron entusiastas hacia mi pintura. Y bueno, a poco tiempo mi padre me ofreció, estaba liquidando la fábrica de sombreros de mi abuelo, y que si quería trabajar con un espacio grande podía ir. Bueno, al poco tiempo se agregó Greco, después Macho, después venía de tanto en tanto de La Vega porque tenía su otro taller, pero cuando quería pintar grande, y entonces y ahí nació todo, el ritmo de todo y demás. Por eso yo digo, ese 5 de octubre del 59 fue para mí el gran... Es el día que yo me autotitulé Soy pintor.
te veo por ahí decir que yo tuve una etapa informalista. No, no es cierto para nada, no hay un solo cuadro mío informalista. Fui muy amigo de Alberto Greco, que era como el padre en la Argentina del informalismo, e incluso trabajé con él, es decir, en el taller con él. Pero no creo que haya hecho ningún solo cuadro informalista, porque mi tema era aprovechar toda la vitalidad del gesto con el protagonista del gesto, que es el hombre. Este cuadro, Invitación al Infierno, estoy muy contento de que pueda estar en esta exposición, porque en realidad estuvo 30 años enrollado, pegándose entre sí las partes, con el material que usaba en esa época, que era más bien salvaje los métodos que usaba para pintar, que era bastante común eso, eso sí, de raíz informalista. Usaba tinta de lustres, aceite sellado de paredes, pintura asfáltica, y la pintura asfáltica no seca nunca. Entonces se fue pegando el cuadro, que estaba enrollado a su vez, y se iban sacando unas partes a otras. Pero creo que por suerte lo he podido rescatar y aquí está hasta vivito y coleando. Esta obra se llama Entreveros. Es una manera de decir entrecruzamientos, y ese además es en plural. Hay distintos planteamientos dentro de la misma obra que se conjugan y se interrelacionan. Uno es este que se ve a la entrada, hecha ante todo con la estructura básica, que yo últimamente estuve haciendo como esculturas, pero la hago en colaboración con Andrea Allen, con polietileno expandido, pero bien fuerte, cuando se toca parece madera, y pinto de tal manera que es como obras que se proyectan en el espacio, pinturas que se proyectan en la forma, ¿no? Esto de por sí ya tiene también dos planteos. El planteo de los espejos fragmentados y de la pintura fragmentada, que se conjuga una con la otra. Y podría decir que hay un tercer planteo, que es el reflejo de todo esto. Bueno, entonces serían como 3 planteos, ahí 2, van 5. Aquí hay un sexto planteo, que es cerámica, pero puestas de manera, mezclándola con ritmos de pintura, de dibujo. Y esta parte ya es otro planteo que me interesó así, es decir, así como los otros bastidores son de formas irregulares, este bastidor es de formas regulares, pero todas mezcladas que se cruzan entre sí. Pero no quería hacer una cosa muy esteticista, sino darle un sentido de algo que también se te viene encima, como si que se derrumba. Entonces, por eso pinté rostros humanos acá. Y creo que hay más de 200 rostros en estas columnas. Y también esta silueta, que parece la silueta de los desaparecidos, pero en este sentido aproveché la experiencia, pero es la silueta simplemente del hombre que todo se le cae encima. De mi pasaje por la Facultad de Derecho, que salí huyendo a los 4 años, pero le debo haber conocido ahí a Nora. Yo me enamoré enormemente de ella. Ella me llevaba 2 años y medio, y
Y yo tendría 19 años, una cosa así, un imbécil, y ella ya era una mujer. Y yo realmente no tengo vergüenza de decir que tal vez ella es, junto con mi padre, fueron influencias muy importantes en mi vida, aunque tuve otras. Pero la de Nora me ayudó a madurar muchísimo y además a colocarme en lo que he sido toda mi vida ideológicamente, pero toda mi vida a partir de ella, porque en un momento las contradicciones que tienen los liberales, que nos llevaba a la iglesia, pero él salía, nosotros teníamos que entrar a la iglesia y él se iba, y yo entonces decía, pero soy católico, no soy católico. Entonces en mi adolescencia ensayé ser católico. Por suerte, Nora, que tenía como buena familia irlandesa, tenía una tía monja, sin embargo, ella me liberó de eso. y dejé de serlo poco a poco. Yo con ella me casé después de un viaje que ella tuvo en Londres. Había terminado sus estudios como asistente social y se fue a Londres a especializarse, y mi noviazgo fue en gran parte por correspondencia. Cuando volvió, nos casamos y yo todavía no había cumplido 24 años. En ese momento entonces me voy a vivir por primera vez a la casa del Hogar Obrero, que estaba en José María Moreno y Rivadavia aproximadamente, y era una cooperativa socialista, y ahí vivía Piri Lugones, nieta de Lugones, y casada con Carlos Peralta, que firmaba Carlos del Peral como humorista. Ellos vivían en el mismo edificio y entonces enseguida tuvimos relación, y ellos tenían continuamente amigos en su casa a la noche. Y ahí conocí todo un mundo cultural un poco mayor que yo, el que iba siempre y que era como el jefe de fila era Rodolfo Walsh. En el 63 ganó el premio Di Tella, y que significaba como una beca, y entonces me fui a Estados Unidos. Porque la experiencia que yo había tenido de mi viaje a Francia primero era, París, París, París. Pero cuando llegué, con gran sorpresa, veía en los diarios que decían, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Bueno, entonces cuando saqué el premio, que era premio beca, el Di Tella, elijo ir a Nueva York. Me enamoré de Nueva York en ese momento. Gaspar ahí hizo la escuela, y en cambio Paula ya tenía que comenzar la escuela. En cambio Gaspar empalmó así porque aprendió el inglés y el español prácticamente simultáneamente. Cuando vuelvo de Nueva York, tenía toda la intención de quedarme aquí, y era una época muy politizada. Evidentemente allí estuve vinculado con muchachos que estaban en experiencias cerca de los montoneros y demás. Yo no para nada. Pero de todas maneras, esa asociación llevó a que un día me tocan el timbre, menos mal que era un miércoles, el único día que no tenía alumnos, y abro la puerta y me encuentro 4 tipos de civil apuntándome con
apuntándome la panza, porque eran policías, pero yo creía que eran las 3A. No encontraron lo que querían, buscaban, y estaban muy lejos, porque yo nunca tuve nada que ver con armas, pero estaban buscando armas. Bueno, fuimos con Nora con mucho temor, pero la pasamos. La cuestión es que cuando vino el golpe y desaparece Haroldo Conti, ya Nora entonces me dijo, mira, yo estoy más tranquila si te vas a Francia. Y ella entonces, al comienzo del 77, viene con Gaspar y Paula. Paula terminó el bachillerato en Francia, pero en la escuela española, en el bachillerato español. Y Gaspar hizo todo el bachillerato en Francia y después quiso estudiar cine. Cuando ya estaba terminando de estudiar, ya tiene que hacer una película de estudiante y necesitaba un actor que hiciera de asesino y me pidió a mí que fuese el asesino de la primera película de él. Me acuerdo que tenía que estrangular a una mujer y estaba el marido de ella mirando y en un momento dice, pero le está estrangulando en serio. La cuestión es que yo digo, es que no soy actor. Y yo no sabía cómo. Entonces, bueno, y en un momento Nora decide retornar. El departamento de donde vivían mis padres se quedó en mi hermana y me pagó la mitad del valor de ese departamento y yo compré esta casa. Paula está pintando, había comenzado con la literatura, pero ahora se ha inclinado más bien al dibujo y a la pintura y está haciendo unas cosas que me interesan mucho. Y este año yo expuse con ella en la Embajada Argentina, había conseguido, hicimos una exposición a medias, pero yo hice ya aquí en Buenos Aires exposiciones a media con ella y con Gaspar, pero Gaspar, en cuanto que es cineasta, en fotografía. Yo creo que alguna gente lo interpreta mal. Creen que es un hombre torturado, que le gusta la violencia. Exactamente lo contrario. Él se asusta de la violencia, en cierto modo. Se asombra de la violencia. Y él simplemente... Él quiere hablar claro sobre esto, no quiere subterfugios. Si él mostró una violación así, es porque sobre esto no hay que callar, hay que enfrentarlo. Y todo esto creo que nace en gran parte cuando vino la policía a mi casa y me vio 4 tipos armados que me estaban apuntando. Y él era el único de la familia que estaba en ese momento en casa. Lo marcó en lo que es la violencia. Hay un humor implícito que la gente poco sabe verlo, pero es como decir, las cosas son así.
le interesa el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de la visión cinematográfica. En cambio, muchos críticos creo que creen que es novela ilustrada. Y lo que le cuenta es el cuentito. Y en cuanto a cuentito, le desespera. Y en realidad, él tiene muy pocos cuentitos en sus obras. Tiene más bien impresiones. La que tiene más cuentitos, tal vez, justamente, es Solo contra todos, y eso, curiosamente, es muy hablada, pero luego muy hablada y además con voz in off. Un saucisson de merde, un pinard de merde, et une famille de merde dans un bled de merde. Te voilà bien tombé, Boucher, hein? Tu parles d'une nouvelle vie. En plus, crado comme elles sont, il y aurait le service d'hygiène qui débarquerait que je serais pas surpris. Eh ouais, c'est ça, les vieux. Avec le temps, ça perd la vue, l'odorat et le sens de la propreté. Mais la grosse, elle a pas d'excuse. Et vous? Vous avez encore vos parents? Je t'avais dit qu'il était orphelin. Ouais, excuse-moi. Pero luego la gran parte de sus películas es con una gran acentuación, la historia, pero gran acentuación de lo visual. Una vez un amigo, un muy buen fotógrafo, Grillo Frontini, que ya falleció, nos dijo que quería, se le ocurrió a él sacarnos unas fotos disfrazadas, y sacó varias, sacó muchas. Y esta es la que más, es como la foto de Macarius, esa de muchas, pero quedó una. Esta es muchas, pero quedó esta. Había comprado una especie de cosa, de remate, de cosa no sé, un saco de militar, no sé, entonces me lo había puesto, pero y con leyendas así como de la época, I am a beatnik, I like sex, ahí está, no lo llego a leer acá, all I want is love, bueno, y eran cosas que se vendían en esa época. Bueno, y así me disfracé y Nora se puso un vestido mexicano, pero porque regresando pasamos por México. Paula se hizo la bebé y Gaspar, no sé, se puso, cada uno se disfrazaba como quería. Esta foto, que es la más conocida de nuestro grupo, ante todo, quiero aclarar que nuestro grupo no es la nueva figuración, como habitualmente dicen, sino que hicimos una sola exposición con el nombre de Otra Figuración, en la que incluía a un fotógrafo que se llamaba Samer Macarius y a Carolina Mushnik. Después seguimos siempre solos trabajando, haciendo exposiciones con nuestros nombres, Deira, Machó, Noé, de la Vega. Samer Macarius, que era pintor abstracto y fotógrafo realista, nosotros le habíamos invitado porque jugaba con la película y hacía cosas parecidas a nuestro planteo de jugar con la figuración y el juego abstracto y la abstracción. Entonces, pero quedó amigo nuestro y pese a que ya no perteneció al grupo, y nos fotografió muchas veces. Tenemos muchas fotografías de él. Fue Samer Macarius que hizo esta fotografía. Y la hizo en el año 63 y en la terraza de nuestro segundo taller acá en Buenos Aires.
fuimos al taller de Deira, pero que él tenía, era una vieja casa que se había convertido ya en conventillo, y él estaba al fondo. Teníamos la parte de taller, que eran 2 cuartos. Uno él lo compartía con Machó y yo compartía con De la Vega. En realidad nuestro grupo estaba dividido en subgrupos, y siempre yo me entendía más, sobre todo, con De la Vega. Y pictóricamente Machó con Deira, pero después tuvimos un cierto distanciamiento con Machó los 3. Pero, en fin, y ahí se termina el grupo en el año 65. Pero esta foto es del año 63, en plenitud, que es el año de mayor éxito de nuestro grupo. Este ya es no una fotografía, sino un logo de nosotros. Mi abuelo italiano, casado con una vasca francesa, que había tenido en algún momento acá un negocio de ropa de hombres, tenía en ese momento una fábrica de sombreros para hombres. Era una casa de 2 pisos. En la parte de abajo estaban las oficinas de la fábrica. En la parte de arriba estaba la familia. Atrás entraba el carruaje, era se había hecho antes de que existiera el automóvil, los carruajes que transportaban los sombreros. Detrás estaban los grandes conos que se movían y hacían el fieltro. Y era fantástico. Era una casa extraordinaria. Yo nunca viví ahí, vivió mi padre su juventud. Mi padre, vuelvo al hecho de que mi padre era del mundo literario. Incluso yo tengo una carta de Borges a mi padre es una carta maravillosa, porque él le manda los datos para la antología. Y en los datos se nota que Borges es un joven trepador en ese momento. Dice por ahí, por ejemplo, de este libro, era el único, Fervor de Buenos Aires, el único que había publicado, de este libro hablaron fulano de tal, en tal página, en tal revista, tal página, etc. Fulano de tal, lo mismo. Entonces, imagínate con todo lo que se ha publicado ahora sobre Borges haciendo ese pequeño inventario. Mi padre evidentemente me abrió al mundo cultural. Recuerdo de mi madre, lo que más tengo como presente era su inteligencia natural y su gran sentido del humor y su gran vitalidad. Yo creo que tengo mucho de ella en lo que es mi libertad interior. En cuanto a mi padre me influyó mucho y me gravitó mucho mentalmente. Pero mi padre era un hombre muy equilibrado, cosa que no puedo decir de mí. ¿Por qué quiero que filmes esto? Porque aquí hay dibujos que hice en el 71 en terapia. Y esta terapia, después algunos dibujos los hacían en mi taller, en mi casa, y esto me sirvió como camino. Es decir, una cosa es que dejé 9 años de pintar, pero se llenaron de dibujos en gran parte, y de ahí viene el proceso. Y además explican las obras
las obras que volví a pintar como esta, como esa, que fue La naturaleza y los mitos cuando volví. ¿Quién era el psicoanalista? ¿Te acordás el nombre? Sí, sí, Gilberto Simões. Yo simplemente de nervioso, mientras hablaba, vi que había papeles y había una virome y entonces empecé a dibujar. El ser humano es una pequeña entidad en el transcurrir verdadero de la vida del universo. Es una pequeña anécdota y que deambula. Creo que, por ejemplo, el caos es lo único que está realmente vivo. Después de 9 años de no pintar, en 1975 hice una exposición de pintura. Pero al poco tiempo vino el golpe de Estado. Y yo por precaución me fui a Francia. Y ya tenía comprometido a hacer otra exposición aquí en Buenos Aires. Cuando llegué a Francia, el 1 de junio de 1976, ya hablaban de que tiraban gente al río desde helicópteros. Y hice una serie que se llamaba Esto no tiene nombre, pero lo cual no quiere decir sin título, sino es una manera de decir esto que está sucediendo no tiene nombre. Como yo tenía compromiso de hacer la exposición en Buenos Aires, mandé estas 3 obras que se llamaban, en realidad, Esto no tiene nombre. Pero al esto lo saqué por prudencia y se llamaba No tiene nombre. Esta en particular era porque apenas llegué, hablaban ya que estaban tirando gente, como dije. Y este es el tema, un helicóptero y cuerpos cortados allí, tronchados que caen al vacío. Lo cierto es que yo empecé a entender el mundo como un mundo quebrado. La idea de autorretrato que yo tenía no era pintar directamente mi cabeza, sino mi ambiente, mis contrastes, todo mi mundo, mi rostro. Lo que yo quería decir es que mi rostro en realidad no me pertenece. Yo puedo hablar de cómo soy, lo que siento, pero no de lo que siento, mi relación con el mundo, pero no puedo hablar de mi rostro porque mi rostro no me pertenece. Pertenece a los otros, como todo el mundo. Entonces le pedí a Deira que me hiciera el retrato y que lo firmase, para que estuviese claro que no era que era eso. Entonces está aquí la cabeza, mi cabeza, hecha por Deira y firmada por Deira, aunque acá dice autorretrato y con una gran firma que dice Noé. Por un lado, en mi casa, totalmente antiperonistas. Por otro lado, el espectáculo del peronismo que me atraía muchísimo. Yo iba a todas las manifestaciones peronistas simplemente como testigo. Me atraía el folclore peronista, me atraía la música de los bombos. Tanto que para mí la música más argentina no es el tango, para mí son los bombos, la música de los bombos. Recuerdo todas clases de peronismo. El peronismo en estado de alegría, el peronismo en estado de desafío. Me acuerdo muy bien cuando rompe Perón con la iglesia, la multitud, con una multitud otra que un happening, sosteniendo una cantidad de muñecos que representaban a curas ahorcados. Todo eso configuró una imagen mía. Muchas veces, cuando me preguntan a mí, ¿cuál es el pintor que más ha influido en mí? Pregunta que me disgusta totalmente porque significa algo así como usted que es medio idiota
y no puede tener ninguna idea propia. Dígame de dónde sacó alguna idea original. Entonces yo contesto con una butada. Y es el pintor que más ha influido en mí, o ha influenciado en mí, es Perón. Evidentemente Perón no era pintor, pero influyó en la presentación de un mundo que se quebraba. Yo creo que en realidad Dios es la personificación de todo lo que ignoramos. Tanto los ateos como los teólogos caen en el mismo error para mí. Hablar como si supiesen claramente eso que se ignora, que todos ignoramos. Cuando se habla de creer, en la vida cotidiana se dice, por ejemplo, creo que fulano de tal me va a pagar la deuda que tiene conmigo. Es una suposición. O tengo fe que fulano de tal me va a pagar la deuda conmigo. Vuelve a ser una suposición. Ahora, la palabra creer y tener fe en el campo de lo religioso ya no es una suposición, es una afirmación categórica. Yo no sé si ha muerto o no ha muerto, es que no sé nada acerca de él. Y más aún, no yo, sino creo que seriamente todo el mundo no sabe nada. Yo, hablando de la muerte, no tengo miedo a la muerte, confieso. Tengo más bien justamente curiosidad. Y nosotros somos una partícula arrastrada en esa aventura de la vida total, no de la vida de cada uno, y también de la vida de cada uno, pero en la vida total, antes que nosotros naciéramos. El caos es la vida antes que nosotros naciéramos, es eso, desde siempre. Yo tengo un aspecto que como pintor es pensar, en cierto modo, lo que he hecho. Muchas veces se dice que hay que cuidarse de la teoría, pero yo creo que sí, la teoría es mala antes del hacer, pero luego uno siempre piensa sobre lo que ha hecho. Y eso es como un silogismo. Eso, dado esto, pienso que debo dar este otro paso. Todo eso me llevó en un momento a escribir un libro que se llamaba Antiestética, que fue el primero que hice en el año 65, en la época que yo hacía las instalaciones, o sea que había extremado mi idea del caos en el quehacer. La antiestética se llamaba antiestética, era la estética creativa versus la estética establecida. Luego hice otros, cuando estaba en Estados Unidos, pensando en la sociedad a la que pertenecía. Cuando Estados Unidos hablaba de sociedad industrial avanzada, yo pensé que la Argentina era una sociedad colonial avanzada. Y con un sistema de paradojas, que a mí me gusta mucho, fui construyendo un libro de frases de definición de la sociedad argentina de ese entonces, que era de la época de Onganía. Entre el 66 y 2006, publiqué con el nombre No he escrito sobre eso que se llama arte. Esto lo escribí en el 98, o sea, 30 años después, y se llama La mala conciencia cultural. En ese texto digo,
El escepticismo del posmodernismo en realidad no es un escepticismo sobre la modernidad, ni sobre el espíritu de cambio que la caracterizó, sino un desengaño sobre el espíritu del 68, o sea, la manifestación de una crítica a la modernidad del siglo XX. Así se dio un pretendido posmodernismo acrítico, simplemente descreído de todo. El espíritu del 68 ¿no tenía razón en su crítica? Sí, pero esto no le daba derecho a falsas ilusiones, ni mucho menos a creer que la conciencia crítica triunfa porque simplemente se manifiesta, supuesto común en los intelectuales y artistas acostumbrados a que su plano de realidad es el plano de la conciencia. El amor a algo o a alguien no supone que por fusión se disolverán las partes, sobre todo cuando una de ellas puede pensar de otra manera. Hoy me doy cuenta de que la tan criticada cultura de élite no es otra cosa que una reserva del espíritu frente a la realidad. Y bienvenido que sea que exista esa reserva. Ella servirá, en tanto tal, siempre a condición de que el acontecer de la realidad no le haga suponer que su función sobrepasa la misma realidad. Yo no le tengo miedo a la muerte, como he dicho, pero lo que sí tengo miedo es a que se me muera la inteligencia o el acto creativo o que de repente esté totalmente tonto. Entonces creo que hay un gran desafío a concretar cosas. Y lo tengo pensado tanto en escrituras que pienso hacer, publicaciones de obras con imágenes mías, como los dibujos que hice de terapia, pero también lo que deseo es poder concretar realmente mi obra, mi obra artística, porque creo que cada paso lleva a otro y estoy cada vez entendiendo más lo que siempre he buscado. En ese caso, yo creo que hay artistas que tienen la ventaja de morir jóvenes, porque se convierten en mitos y son valiosos. Pero hay otros artistas que tienen la ventaja de morir viejos. Han hecho, y no son todos, pero algunos, han hecho su mejor obra cuando ya eran muy ancianos. Y son un ejemplo para mí. No me comparo con los nombres que voy a dar, sino que simplemente son un ejemplo. Tiziano, Matisse, Hokusai, Monet, en fin. No me comparo con ellos, sino que simplemente para mí me dan una lección de que no hay que claudicar en la vejez. De que no hay que claudicar en la vejez. De que no hay que claudicar en la vejez. Sí.